la noticia. No es un secreto que la seguridad social en el país ha tenido un proceso de hasta terapia intensiva en algunos momentos a lo largo de los últimos años, y ahora mismo hay algunas intenciones particulares para intentar mantener la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy tenemos ya en el contacto a su máximo directivo, el presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña. Doctor Peña, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos, Priscila, ¿cómo van? Qué gusto estar aquí con ustedes y saludos a los oyentes de Radio City. Hagamos un poco de memoria, doctor Peña. El IES, usted ha dicho frontalmente, tiene que reformarse de manera estructural si pretende seguir con vida. Puntualmente, ¿cuáles son esas reformas estructurales que hay que tocar sí o sí? A ver, hay que tocar varias cosas, arrancando por cómo se calcula la pensión jubilar, por ejemplo. Nosotros tenemos hoy un promedio de 5 años, lo cual nos ha creado unas distorsiones importantes desde el punto de vista actuarial. Es decir, muchos empleados, cuando están cerca de jubilarse, le piden al patrono que les aumente la aportación, no que les aumente el sueldo. Y este aumento artificial de aportaciones no está actuarialmente financiado. Ergo, debemos revisar los 5 años y trasladarlos a un periodo mayor. Este es uno de los cambios que obviamente no lo puede hacer el Consejo Directivo de la Seguridad Social, tiene que ser implementado en la Asamblea Nacional. Segundo, debemos analizar si es que nos vamos a quedar en un sistema en que tenga jubilación, pensiones, riesgo del trabajo, seguro social campesino, etcétera, junto con salud, porque en los países más desarrollados donde ha funcionado mejor el cambio, lo que han hecho es dividir salud, que pasa al Ministerio de Salud Pública, y jubilación y pensiones, que se queda con la seguridad social tal cual. Entonces, esos son por ejemplo, dos de los cambios que debemos hacer. Si me preguntas cuáles más, debemos corregir el tema de que nosotros a los jubilados le pagamos 14 pensiones jubilares cuando ellos aportaron solamente 12, y eso tampoco está actuarialmente financiado. Entonces, todas estas pequeñas distorsiones van creando un problema a largo plazo. Cuando pensamos en la seguridad social, debemos pensar en 50 años, en los próximos 50 años, y los ecuatorianos no estamos acostumbrados a ese tipo de pensamiento de largo plazo. Entonces, tenemos que conversar del tema y planear cómo queremos ir de aquí hasta el año 2070 más o menos. El presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, está con nosotros ahora mismo en el contacto. Doctor Peña, la semana anterior usted tuvo que comparecer ante la Asamblea para tratar algunos temas. ¿Pudo dejar en claro ante el grupo de legisladores cuál es la pretensión de parte del gobierno o desde su liderazgo como cabeza máxima del IES? Sí, a ver, yo he ido 3 veces a la Asamblea Nacional. De hecho, hemos tenido algo así como 70 requerimientos. ¿Le parece mucho? Sí, a ver, el problema, mire, constitucionalmente una de las reformas que pretendía hacer este señor Henry Llanes, que es un próspero sindicalista petrolero, a la Asamblea Nacional, incluían, por ejemplo, que el Consejo Directivo del IES le rinda cuentas a la Asamblea Nacional. Y eso es un error, de hecho es inconstitucional. Está claramente en un artículo de la Constitución que nosotros en el Consejo Directivo somos técnicos y no tenemos que darle cuentas a la Asamblea Nacional. La Asamblea ha tratado de que le demos cuentas, pero esa injerencia realmente es perjudicial para la seguridad social, porque las decisiones que tome la seguridad social deben ser enfocadas en el bienestar de los afiliados y de los jubilados, sin injerencia política. Y nosotros tratamos de mantenernos por eso al margen de. Entonces, en ese contexto, las veces que la Asamblea nos ha llamado, hemos ido unas sí, otras no, porque, como usted comprenderá, nosotros no solamente nos dedicamos a ir a la Asamblea a conversar, y estas comparecencias suelen ser bastante largas. Es decir, la penúltima fue algo así como 8 horas, en donde les contestamos todo lo que nos preguntaron. Y esta semana estamos también nuevamente convocados. Parecería que no vamos a poder asistir, porque nosotros además tenemos, por ejemplo, citas con alcaldes que quieren arreglar problemas de pago, que quieren reestructurar deudas, convenios de purga de mora,
que quieren acogerse a este nuevo sistema de pagos que se llama la Ley 671, que fuera promulgada allá por el 29 de abril de este año, y que ha tenido un éxito bastante importante. Llevamos ya 3.000 empresas que se han acogido a este sistema de pagos, hemos recaudado más de 26 millones de dólares, y siendo este el comienzo, muchos tienen inquietudes, y muchos de estos prestadores, muchas de estas empresas quieren, o sea, piden cita para reunirse con nosotros, y nosotros, bueno, tenemos que atenderlos. Entonces, el tiempo, siendo que el tiempo es limitado, uno tiene que priorizar si se dedica a trabajar en pos de estructurar una reforma financiera que corrija las distorsiones que sufre el IES, más atender a los municipios, más atender a los acreedores, o irse a dar cuentas a la Asamblea, que no es necesariamente nuestra misión. Ese es el dilema, y por eso es que vamos, a veces sí, a veces no. Son las 9:45 de la mañana, estamos conversando con Eduardo Peña, quien es presidente del Consejo Directivo del IES. Doctor, Priscila Jacome le saluda. Con el acuerdo del FMI ya es necesario establecer un acuerdo de pago entre el gobierno y el IES. ¿Ya se han sentado a tener un acercamiento en torno a ese tema? No, pero yo no tengo dudas, el FMI fue muy claro, en el gobierno pasado quedó una deuda pendiente, siendo que ya teníamos un acuerdo firmado con el fondo, no pudieron cumplir con los pagos programados para el IES. Entonces, en esta renovación, el Fondo Monetario fue muy claro diciendo, a ver, le dijo al doctor Vegamalo, usted tiene que cumplir con este pago, y el doctor Vegamalo, que es un tipo muy serio, seguramente lo va a hacer. Es decir, yo no tengo dudas de que este año el gobierno central va a cumplir con los compromisos de pago hacia la seguridad social. Y con estos ingresos que va a tener el IES, ¿cómo se ha pensado la distribución? Bueno, usted algunas deudas por pagar y tenemos algunas inversiones por hacer. Así que están contemplados los ingresos repartidos entre inversiones y deudas y pago de deudas. Doctor Peña, en la comparecencia en la última que tuvo usted frente a la Asamblea, a Yanes, precisamente, el personaje que usted nombraba hace un minuto, ¿le pareció interesante tocar el tema del incremento de los aportes del 20,6 al 30%, una propuesta que está siendo llevada por usted, según citan la mayor cantidad de medios sobre esa comparecencia? ¿Qué implica ese aumento? ¿Quién va a contribuir más, tanto empleadores como empleados? No, aclaremos que no. Yo no he dicho que vamos a subir de 20.6 a 30. Tenemos que subir. Subir puede ser una de las alternativas que la Asamblea va a escoger. O sea, porque a ver, Pero sí le parece interesante que pueda ser una vía de solución, es lo que entendemos, ¿verdad? Claro, por supuesto, es una vía de solución si es que decidimos quedarnos con salud, porque el problema actuarial del IES no viene por el tema de las pensiones. Nosotros le pagamos casi 400 millones de dólares mensuales a los 500 y pico de mil jubilados que tenemos puntualmente y no nos atrasamos nunca. El problema es salud. ¿Por qué? Porque salud, el momento en que el presidente Correa decidió que los hijos de los afiliados, le hace 2 promedio hijos por familia, más las esposas reciban atención, entonces le puso una presión extraordinaria al sistema de salud de la Seguridad Social, que estaba diseñado solo para atender afiliados. Ahora tuvimos que atender niños, por ejemplo, y esa infraestructura en los hospitales de crear unidades neonatales, bueno, pues el IES tuvo que sacar recursos y crearlas y aumentar el número de médicos que tenía. No teníamos pediatras, ahora tenemos, no teníamos unidades intensivas para niños, ahora tenemos. Estas inversiones tuvieron que ser afrontadas, pero nunca fueron financiadas. Es decir, de 3 millones de afiliados, hoy tenemos 8 millones de usuarios. Esos 5 millones extra de usuarios del sistema no aportan. Y eso hay que corregirlo de alguna manera. Ejemplo, les podemos hacer copago, entonces cada hijo, pues cuando venga, tendría que pagar una aportación, o le cobramos más a todos los que tienen hijos, 20.6 no, un poquito más, o le cobramos a todos, absolutamente todos, 20.6, ahí el ajuste sería mucho menor, o soltamos salud y se la damos al Ministerio de Salud y nos quedamos solo con jubilación. Entonces, ¿cuál de estas alternativas? Porque no es ninguna, digamos, no son excluyentes, pero hay que tomar una ruta. Entonces, de acuerdo a la ruta que tomamos, vendrán unas medidas. Puede ser que sea subir la aportación, sí, si es que decidimos quedarnos con salud, tendremos que ajustar las aportaciones.
Si decidimos no quedarnos con salud y pasársela al Ministerio de Salud Pública, bueno, pues entonces no podemos no subir las aportaciones, pero habrá que ver el mecanismo a través del cual trasladamos toda esta infraestructura a salud pública y o a los grupos que decidan manejar estos sistemas hospitalarios que tiene el IES, que por cierto, pues hay unos que son muy avanzados. En nuestros hospitales de tercer nivel, que son el Carlos Andrade Marín, el Teodoro Maldonado y el José Carrasco, son hospitales de tecnología de punta que necesitan una administración muy adecuada. Doctor Peña, para finalizar este diálogo, todas estas reformas y propuestas de reforma llegarían en un año de política álgida. Y entre esas intenciones entre ello, las intenciones del presidente Daniel Noboa de reelección, ya que se asocia su participación evidentemente a las políticas de gobierno, ¿cree usted que pueden llegar a buen puerto las reformas propuestas para la sostenibilidad del IES en medio de un ambiente político que va a estar quizás más caldeado que nunca? Mire, yo creo que no nos alcanza el tiempo para enviar la propuesta, porque lo primero que hemos decidido hacer es juntar a la academia, a los sindicatos, a los gremios, a los jubilados y a los afiliados en mesas de diálogo para preguntarle cómo ven ellos la seguridad social en los próximos 50 años y que ellos nos digan cuál es la ruta que tenemos que seguir. Y eso lo vamos a hacer a partir de la primera semana de julio. Vamos a ir a 8 provincias en donde vamos a sentarnos en universidades, convocando a todos estos gremios que le he nombrado, a todas estas personas o a representantes, para que en esas mesas nos expliquen qué piensan ellos que debemos hacer, cómo deberíamos presentar la reforma. Eso nos va a demorar 2 o 3 meses, luego de lo cual tenemos que sentarnos a escribir la reforma para luego presentarla. Entonces yo calculo que en este gobierno no vamos a alcanzar, posiblemente el próximo gobierno sea el que tenga que tomar, o sea, la próxima asamblea sea la que tenga que tomar decisiones en este tema. Queremos agradecer la participación del doctor Eduardo Peña, el presidente del Consejo Directivo del IES, explicando aquí el trabajo que están realizando para tratar de generar las reformas que permitan de una u otra manera sostener a este instituto que vela no solamente por la salud de pensionistas y también de afiliados, sino también de sus familiares. Veremos qué pasa. Todavía hay mucha tela que cortar en este asunto. Gracias, doctor Peña. Son las 9:52. Seguimos.